Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Busquen en la Biblia, por favor, el texto de Judas. Es el penúltimo libro de la Biblia antes del Apocalipsis. Y mientras que ustedes lo buscan, le quiero dar muchas gracias a Dios por la bendición de estar aquí en el Redentor, y agradecer también al pastor Gilberto Cordero, a su esposa, a Gilberto Cordero, el tesorero general, y también a su esposa. Saludo también a sus hijos y a todos ustedes. Es un honor para mí estar aquí y compartir con ustedes un tiempo de vida en la palabra de Dios. Yo tenía como unos 14 o 15 años cuando me encontré por primera vez con la Biblia. En mi casa no teníamos una fe así definida, pues éramos católicos por nombre, y había mucha influencia en ese lugar donde yo nací y donde vivíamos. San Pedro Garza García es una base muy fuerte de lo que es el catolicismo. Una tía mía, hermana de mi papá, fue madre superiora en varios conventos aquí en México. Tenía mucha influencia en la familia. Tengo varias primas hermanas que siguieron la misma ruta de ella en el oficio de la carrera monjil, y en la casa no se hablaba de temas de Dios, y cuando se hablaba eran rezos, Padres Nuestros, Aves Marías y todo eso. Entonces, desde niño yo aprendí a leer, no sé cómo, por ahí de los 4 años, y me gustaba mucho leer. Todo lo que agarraba lo leía, todo lo que tuviera letras, desde un champú en el baño hasta una receta de pasta de dientes, hasta un libro, una revista, lo que fuera, todo lo que tuviera letras me interesaba. Si estuviera en inglés, en español, en lo que sea, yo lo leía, aunque no le entendiera, y total así aprendí a leer, y me gustaba mucho, siempre andaba buscando algo nuevo que leer. Y un día en un colegio que estaba en la esquina de mi casa, el colegio Gante, le regalaron a mi papá una biblioteca, y yo leí todos los libros que estaban ahí, de todas las disciplinas. Entonces yo tenía un problema de que cuando yo, digo que era un problema, porque en ese tiempo me castigaban por eso en la primaria. La maestra me aborrecía y me lo decía continuamente: te odio, no te soporto, o algo, porque cuando yo leía 3 veces algo ya me lo grababa y ya lo sabía de memoria, y me fastidiaba oírlo otra vez. Entonces leí los libros, todos los libros, y la primera vez, y luego los leí la segunda vez, y luego la tercera vez, y cuando ya iba a leer la 4ª vez ya me fastidiaban. Y entonces, una vez andando buscando otra cosa, no recuerdo qué, abrí un ropero, y en el ropero de mi abuelita encontré una Biblia vieja, católica, 73 libros, y la tomé y dije: voy a leer esto porque el otro ya me fastidió. Y entonces dije: no, es un libro de religión, y lo metí otra vez al ropero, y entonces comencé a leer otra vez los libros aquellos, pero me fastidiaron tanto que dije: no, voy a leer la Biblia, total, si me fastidia la dejo a un lado y ya, y ahí muere ya. Y entonces tomé la Biblia y la comencé a leer, y la leí una vez completa, rápido, porque leía 5, 10, 15 horas diarias en el camino, en el camión. Trabajaba en una cantina de cocinero, y cuando no había nada que cocinar me llevaba la Biblia y leía. Mi mamá le dijo a mi papá: Pepe se va a volver loco, porque se levantaba más a las 4 de la mañana y me ponía a leer la Biblia, y amanecía leyendo la Biblia. Entonces me hice adicto a la Biblia. La leí, y luego la leí la segunda vez, y la segunda vez que la leí dije: esto que está aquí no estaba la vez pasada que lo leí. Y luego dije: la voy a leer la tercera vez, y la leí la tercera vez, y dije: esto no estaba.
Entonces ya la cuarta vez era la prueba, porque todos los libros a la cuarta ya no los soportaba. Y lo leí la cuarta vez y dije, esto no estaba. Cada vez que le daba la vuelta, encontraba algo nuevo. Entonces leí la Biblia incontables veces, no les puedo decir cuántas, pero era incontables veces. Y me hice hombre de un solo libro, no era cristiano, no tenía conocimiento de Dios ni nada, solo la lectura de la Biblia se hizo una adicción para mí muy fuerte. Y desde aquel tiempo soy un adicto a la Biblia. Todos los días tengo lectura de la Biblia, meditación de la Biblia, de la palabra, y le doy gracias a Dios porque esa palabra transformó mi vida. Conocí el Evangelio y luego dije, esto lo tiene que conocer mi familia, mi papá y mi mamá. En el 2018, cuando estábamos aquí en Chihuahua, que quedamos electos Gil y yo, ese día murió mi papá, pero mi papá murió ya salvo y bautizado, y mi mamá es salva y bautizada, y tengo 8 hermanos, somos 5 hombres y 4 mujeres, y todos somos salvos, todos hemos conocido la palabra y nos los hemos ganado a todos para Cristo, con el poder de la palabra de Dios que transformó mi vida primero y después toda mi familia. Así que es un honor compartir la vida de la palabra, y más aquí con Gilberto, y que es un amigo muy entrañable. Quiero decirles que ustedes tienen aquí al hombre más valioso de las asambleas de Dios de este momento, la figura más importante que hay en el concilio. Yo estoy muy impresionado y estoy muy contento, y les agradecemos a ustedes como iglesia, porque ustedes aquí lo formaron, aquí lo tienen, y ustedes lo prestan para que Él esté sirviendo a todo el concilio. Así que el Redentor está aportando al concilio lo mejor que tiene el Redentor, un hombre de Dios que se formó aquí y que está siendo de bendición en todo el país. Todo el país están siendo influidos por el modelo, no solamente por la predicación, pero por el modelo de nuestro tesorero general, ahora Gilberto Cordero. Muy bien, ¿están listos? ¿Ya tienen Judas ahí? Este es el tema que vamos a tocar. Se llama Lecciones de Vida. ¿Y qué más? Ese es el tema. Lecciones de vida y la conservación de la fe. El cuidado de la fe ante las influencias de la perdición. Vamos adelante para ver el texto bíblico que está como base para este tema. Ahí está, para que ustedes lo tengan y lo subrayen ahí en su texto. Quiero que lo leamos juntos si son tan amables. ¿Cómo dice? Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Vean cómo le llama aquí, santísima fe. Orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, danos la riqueza de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Vamos por favor adelante. Hay 3 preguntas a las que Judas responde. Judas se identifica aquí como hermano de Jacobo y siervo de Jesucristo. Tiene sentido como él lo está haciendo, porque si Judas es hermano de Jacobo y Jacobo era hermano de Jesús, Judas era hermano directo, carnal de Jesús por María.
Pero aquí Judas no se presenta como hermano de Jesús, solo como hermano de Jacobo, porque a Jesús le está guardando un respeto, una honra. Ahorita vamos a ver la razón de esto. Pero Judas dice que tenía gran solicitud, le apuraba ya escribir este documento a la gente. Es un documento muy cortito, de hecho es uno de los libros menos leídos y menos estudiados y menos predicados de la palabra. Es un libro muy corto, es un documento apocalíptico. Su libro tiene todas las características del género de Apocalipsis. Y Judas está pensando en influencias de la perdición. Judas está viendo en su tiempo, ya cuando está escribiendo Judas ya es, digamos, por ahí del año 60 y 70 después de Cristo. Ya casi no están los apóstoles para ese momento más que Juan vivo. Ya es la segunda generación de liderazgo. Ya están corriendo algunos documentos apostólicos por las iglesias y se estudian, pero también están corriendo unos documentos apócrifos que están llegando a las iglesias. Aparte, ya no nada más los delegados apostólicos predican, pero ya están llegando predicadores a la iglesia que se dicen ser cristianos, están recorriendo el mundo, pero Judas se está dando cuenta que tienen influencias negativas que causan perdición en los oyentes. Judas se está dando cuenta que hay ministros que se pierden, que hay creyentes y líderes que se pierden. Y la gente tiene miedo y dice, oye, se están perdiendo grandes líderes, o sea, ¿qué se espera de mí? Y Judas tiene que contestar. Cuando Judas está redactando su documento, tiene 3 preguntas en mente. La primera es, ¿por qué se pierden los creyentes? Esto es importante. Todos nosotros vemos que hay creyentes que se pierden. ¿Por qué se pierden los creyentes? La segunda pregunta es, ¿qué hacemos para no perdernos nosotros? Para cuidar nuestra fe y nuestra salvación. Y la tercera es, ¿cómo ayudamos a los que ya se perdieron o los que se están perdiendo? ¿Cómo le hacemos? Estas 3 preguntas las responde Judas a lo largo de su epístola, de su documento. Así que vamos a hacer un análisis del documento de Judas breve y ustedes van a ver un aspecto muy importante. En los libros apocalípticos se juega mucho con la numerología y Judas usa números de 2, de 3, de 4, de 6 y lo que más sobresale en el documento de Judas son las triadas. Es decir, todo está basado en un argumento de 3 elementos principales. Por ejemplo, cuando se refiere a los creyentes en el versículo 1, Judas les llama a los creyentes los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Ve? 3 formas de llamarnos a nosotros: llamados, santificados y guardados. Es una triada. Hay otra triada más adelante que podemos encontrar en la bendición apostólica que da Judas. Esto está en el versículo 2. Y si ustedes notan ahí otra vez, el saludo de bendición apostólica tiene una triada. Dice, misericordia, paz y amor os sean multiplicadas. ¿Se fijan los 3 elementos? Misericordia, paz y amor. ¿Seguimos? Del versículo 5 al versículo 7, Judas presenta antimodelos o personas o figuras que son ejemplo de las influencias de la perdición. Y otra vez utiliza una triada. En el versículo 5 habla de los hebreos que salieron de Egipto, pero que después fueron destruidos porque no creyeron. Y habla de los incrédulos hebreos que el Señor destruyó en el desierto. En el versículo 6, Judas habla de ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada y se fueron detrás de vicios contra su naturaleza angélica. Y en ese sentido habla de ángeles indignos que dice Judas que el Señor los reservó en prisiones de oscuridad, reservados para el juicio del gran día. Y el tercer elemento en el versículo 7 habla de Sodoma y Gomorra
y las ciudades vecinas que fueron en pos de vicios contra naturaleza, dice que fornicaron y se fueron detrás de vicios. Así que habla de los incrédulos hebreos, los ángeles indignos y las ciudades fornicarias y viciosas que el Señor castigó con fuego. Y dice Judas que los castigó así para ponerlos como ejemplo de lo que va a suceder del fuego eterno. Entonces nosotros tenemos aquí antimodelos, 3 antimodelos, es una triada. Y aquí nosotros vemos en dónde radica las influencias de la perdición. Por ejemplo, el hecho de que ellos eran hebreos nos dice que eran personas del pueblo escogido, pero terminaron destruidos. ¿Y qué influencia los destruyó? A ellos los destruyó la influencia de la incredulidad. No creyeron y fueron destruidos. ¿Quién los destruyó? El Señor. Luego nos habla de ángeles, que son seres creados naturalmente u originariamente en completa y absoluta pureza. Pero nos dice que a ellos les pegó la influencia de la perdición, de la indignidad y del abandono de la propia morada, es decir, el desprecio de la dignidad que Dios les había asignado. Y a ellos dice que Dios los aprisionó en tinieblas. Y luego las ciudades de Sodoma y de Gomorra y las ciudades vecinas eran ciudades bendecidas. Allí habitaron antes personas justas. Y en el tiempo en que ellos fueron destruidos, allí tenían a Lot y a su familia, que la Biblia le llama el justo Lot. Es decir, había influencias buenas, pero ellos decidieron seguir las influencias que los destruyeron, influencias nocivas, que eran influencias fornicarias y viciosas. Es decir, las influencias de la perdición, lo que destruye a la gente, lo que hace que la gente se pierda, tiene que ver con la incredulidad, con la indignidad o el abandono de la morada, de la naturaleza pura que Dios les dio, pero también tiene que ver con la fornicación y los vicios contra naturaleza, es decir, los pecados sexuales. Son 3 influencias de la perdición muy poderosas, una triada de antimodelos. Seguimos, por favor. Judas habla de predicadores que dice que ellos siguieron estos modelos o estos antimodelos, y Judas le llama ilusos soñadores, para decir que su doctrina, su conducta no tiene cimiento y por lo tanto están destinados a ser destruidos, a ser consumidos, a perderse. Y Judas les llama con una triada de calificativos. Dice que ellos mancillan la carne, dice que rechazan la autoridad y dice que blasfeman de las potestades superiores. Ahora, si nosotros vemos estos 3 elementos de los ilusos soñadores, que son influencias de perdición también, que se dan aquí, checan muy bien con los otros antimodelos. Pero ahí está, ¿qué hace que la gente se pierda? Las influencias de la perdición, mancillan la carne, tiene que ver con los pecados sexuales, que tiene que ver con lo de Sodoma y Gomorra. Rechazan la autoridad, en este caso tiene que ver con los hebreos que no creyeron, no se sometieron al plan de Dios ni a los siervos de Dios que Dios les había puesto. Y luego viene que blasfeman de las potestades superiores, que tiene que ver también con los ángeles que no guardaron su dignidad y se rebelaron y blasfemaron y fueron alejados. Pero es una triada también. En el versículo 8 ustedes van a ver estos 3 elementos. Vamos adelante, por favor. Aquí Judas presenta un modelo, y ese modelo se llama ¿cómo? El arcángel Miguel. Es la única vez en la Biblia, o la única figura en la Biblia a la que se le llama arcángel. A nadie más. A Gabriel se le llama ángel, aunque se llama principal, pero en este caso a Miguel, tanto en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, como en el Nuevo, se le llama el arcángel Miguel. Y así viene en el texto griego, arcángel. La palabra arque quiere decir principal. Y ángel pues es un mensajero principal o un enviado principal de Dios. Y presenta una triada.
También en la redacción Judas presenta 3 elementos del arcángel Miguel. Dice que disputaba con el diablo, contendía con el diablo. Y luego dice que disputaba con el diablo por el cuerpo de Moisés. Y luego dice que no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces fíjense bien aquí, esto es muy interesante, porque Judas es el único que tiene esta teología del respeto al diablo. No lo van a encontrar ustedes en ninguna otra parte de la Biblia, del Nuevo Testamento. Judas es el único que tiene esta teología. Dice Judas, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero fíjense el texto, la frase, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo. Vean ustedes los 3 elementos ahí en su texto y subrayen esa frase que es importante, donde dice que Miguel no se atrevió a proferir juicio contra él. Vamos adelante. Vean las influencias de los corruptos y otra vez una triada de influencias corruptoras. Judas menciona a Caín, a Balaam y a Coré. Y cada uno le asigna, por ejemplo, a Caín se le llama el camino de Caín. Y luego en el otro, el lucro del error de Balaam. Y el otro le llama contradicción de Coré, influencias corruptoras. Ahora, ¿qué le pasó? Unos dicen, siguieron el camino de Caín. ¿Cuál fue el camino de Caín? ¿Por qué recordamos todos a Caín? Porque mató a Abel. Fratricidio. ¿Y por qué mató a Abel? Por envidia. ¿Y por qué se pierden muchos creyentes? Porque no soportan ver que Dios bendiga a otro. No soportan ver que Dios se agrade de otro, que Dios prospere a otro. Y eso se va convirtiendo en algo que los daña y de repente adoptan el camino de Caín y van por ahí y eso los hace perderse. Ahora dice, se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. ¿Cuál fue el error de Balaam? ¿Por qué nos acordamos de Balaam? ¿Por qué nos acordamos de Balaam? No vayas. ¿Puedo ir, Señor? No vayas. No voy a ir, dijeron. No voy a ir. Dios me lo prohíbe. Y le dijeron, si te damos más dinero del que te estamos ofreciendo, déjame oro. No tienes que orar. Pero dice, déjame oro, ora, Señor, no vayas, no voy a ir. Y si te damos más, déjame oro. Hasta que el Señor ya lo ve, que ya no está buscando su voluntad. Él ya está decidido a hacer lo que él quiere por dinero, por el lucro. Y Balaam es reconocido como profeta y es reconocido como adivino. La palabra adivino en la Biblia no tiene el sentido de lo que nosotros tenemos hoy. Es el equivalente a vidente, el que ve las cosas más adelante, el que adivina lo que nadie puede ver. El que ve desde la perspectiva divina, eso quiere decir adivino, y se le llama adivino a Balaam en el Antiguo Testamento. El problema, ¿cuál fue? Que él vendió su videncia, vendió su adivinación. Él quiso maldecir al pueblo de Dios y no podía maldecirlo. Cada vez que quería maldecir al pueblo, le salía bendición por la boca. Y él llegó a la conclusión, no se puede maldecir a aquel que Dios bendijo. Entonces Balac lo despidió y él se iba a ir, pero sin el dinero. Le dijo Balac, como te traje para maldecirlos y los bendices, no te voy a pagar. Y él se va triste y se le ocurre una idea en el camino. Entonces le dice, mira, yo no los puedo maldecir, ni tú les puedes maldecir, pero ellos sí se pueden maldecir solos si se rebelan contra Dios. Ponles la trampa y deja que ellos se maldigan. Entonces le pasó la idea de enviar las mujeres al campamento de Israel para que los hombres fornicaran. Y entonces un hombre
que tenía evidencia, que hablaba con Dios, que se le aparecían ángeles, de repente era un hombre que tenía estrategias para el mal. ¿Y qué lo llevó a eso? El lucro. Es una influencia de perdición que afecta a muchos creyentes. Hay creyentes que dicen: Señor, bendíceme, prospérame, dame un buen trabajo, dame un buen negocio, te quiero servir. Y cuando tienen el negocio y le empiezan a sacar sabor y jugo, llega el momento en que tienen que tomar una decisión. ¿Voy al culto o no voy al culto? ¿Sirvo a Dios o no sirvo a Dios? ¿Sigo para adelante o me regreso? Porque ahora tengo muchas ocupaciones, ahora tengo más trabajo, ahora tengo más responsabilidad que antes no tenía. Ahora soy un empresario, ahora soy un profesionista, ahora soy un trabajador. Y llega el momento en que la persona decide darle el sentido, darle por el sentido del error de Balaam. Es decir, seguir al dinero y no al que da el dinero. Pero lo tercero dice: perecieron en la contradicción de Coré. Y Coré era levita. Y Coré era familiar directo de Moisés y de Aarón y de María. Y Coré entonces dijo un día: ¿por qué, si yo soy levita, por qué Moisés va a gobernar sobre todos nosotros? ¿Y por qué Aarón va a gobernar? Nosotros también somos pueblo de Dios y nosotros también somos santos. Así que, ¿por qué este líder nos va a gobernar? ¿Por qué esta persona nos va a pastorear por todo el desierto? Si nosotros también podemos y nosotros somos muchos más. Y se levantaron 250 personas con él y le ayudaron a hacer una revuelta contra la autoridad que Dios había puesto, las potestades superiores. ¿Por qué Moisés? Porque simplemente Dios lo llamó. Es todo. ¿Por qué Aarón? Porque simplemente Dios lo constituyó profeta y sacerdote. Por eso. Pero la contradicción de Coré es la rebelión de Coré. Es lo que mata a muchas creyentes y muchos creyentes, los destruye su fe. Es la rebelión, la contradicción, que siempre están en un sentido opositor y nunca aprenden a someterse a la autoridad que Dios les da. Y llega el momento en que ellos toman su propia bandera y se quieren salir, y llega el momento en que el lobo te separa del redil y ya te come, porque no tienes autoridad sobre ti y no tienes protección. Y a Coré se lo tragó vivo la tierra junto con su séquito. Son influencias de la perdición. Vamos más adelante, por favor. Ahora, Dice Judas en el versículo 16, otra triada. ¿Qué les pasa a los que empiezan a tomar esos caminos de Coré, de Balaam, de Caín? ¿Qué les pasa? Dice Judas que son murmuradores y querellosos. Son dos características, pero luego dice una triada en el versículo 16, usted lo puede ver ahí. Dice que ellos andan según sus propios deseos, es decir, ya nadie los gobierna. Ellos se gobiernan solos, ellos deciden qué hacer, ellos determinan el curso de su vida. Y luego dice: su boca habla cosas infladas. Y luego dice: adulan a las personas para sacar provecho. Fíjense dónde están aquí las influencias de la perdición que pueden matar tu fe, acabarte. Desde tu niñez, desde tu adolescencia. Si estos elementos entran en ti, te vas a hacer murmurador y querelloso, y va a llegar el momento en que te vas a apartar. Pero entonces miren aquí, ¿qué es lo que mata? Fíjense bien, lo primero es el deseo. Cuando uno tiene deseos, es normal que uno tenga toda clase de deseos, pero el asunto es que uno no puede andar en los deseos. No puede andar en la carne o satisfacer las obras de la carne. Uno tiene los deseos, pero uno debe andar en el espíritu. Y ellos andan en sus propios deseos. El deseo. Lo segundo es el discurso. ¿Qué mata a muchas personas? Lo que hablan. Eso es lo que mata. Tú tienes que tener cuidado de lo que hablas. Tus palabras son más poderosas y más influyentes en ti de lo que tú piensas. Y estas personas dice que su boca habla cosas infladas, se refiere a ellos. Es una
autoalimentación del ego. Llega el momento en que ellos tienen el ego tan levantado que ellos cuando llegan a la iglesia y así convencen a la gente, porque dice que adulan a las personas para sacar provecho, pero cuando llegan a las iglesias estas influencias de perdición, tiene su boca un discurso inflado: soy el hombre de Dios, soy el siervo de Dios, soy el profeta de Dios, soy el ungido de Dios, y si tú me sigues vas a tener profecía, vas a prosperar, vas a ser bendecido. Dice, adulan a las personas, pero vean ustedes aquí la intención. ¿Para qué? Para sacar provecho. Entonces la influencia de la perdición son los deseos mal enfocados, los discursos mal enfocados y las intenciones mal enfocadas. No tiene nada malo que alguien, si es un siervo de Dios, diga yo soy un siervo de Dios, o si dice yo soy un profeta, si es profeta, yo soy un hombre de Dios, una mujer de Dios, ungido o ungida con el Espíritu Santo. Eso no tiene ningún problema. El asunto es cuando el discurso lleva la intención de inflarse para convencer a la gente, para sacar provecho de la gente. Es una triada muy peligrosa y es algo que destruye a la gente. Vamos adelante. Dice Judas, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué se pierden los creyentes? Ya vimos, pero ¿qué hacemos para no perdernos? Y Judas nos da una triada especial, espectacular. En los versículos 20 y 21 dice, tienen que edificarse sobre su santísima fe. ¿Qué más? Tienen que orar en el Espíritu Santo. ¿Y qué más? Tienen que conservarse en el amor de Dios. ¿Cuál es el problema entonces que vamos a combatir con la primera virtud, la primera demanda? Que la primera demanda es edificarse. Lo que vamos a combatir es el enanismo espiritual, es la falta de crecimiento espiritual. Una persona se convierte, no tiene que ver con los años que pasa, sino si su fe está edificada o no está edificada. Puede alguna persona durar 20 años en la iglesia y seguir siendo infante espiritualmente hablando, y entonces no tiene fuerza, no hace estructura, no crece, y eso lo que hace es que sea una presa fácil de las influencias destructoras de la perdición. Pero si nosotros nos mantenemos edificándonos, hermanos, no nos exponemos a las influencias de la perdición, porque edificarse dice sobre vuestra santísima fe. Ahora, ¿cómo se edifica la fe? ¿Cómo se edifica la fe? Porque es edificarte sobre la fe. Es decir, la fe es el fundamento. Y vas creciendo sobre ese fundamento y vas poniendo estructuras sobre ese fundamento. Pero ¿cómo se edifica nuestra fe? Esa es la fórmula paulina, es la receta paulina. ¿Sí? La fe viene, ¿por qué? ¿Y el oír? La fe viene, ¿por qué? ¿Y el oír? Entonces hay tres elementos que se conjugan. Una es la enseñanza que se da, la otra es la recepción del oído y la otra es el factor bíblico o el fundamento bíblico de lo que se habla. Hacen muy bien ustedes en venir a la escuela dominical, porque cada vez que ustedes vienen a la escuela dominical o asisten a los cultos y oyen la palabra los hace que ustedes, sin que se den cuenta, ustedes no saben, pero la fe viene por el oír, se gesta por el oír, se genera por el oír, se fundamenta por el oír. Entonces el oído hace que la palabra entre, llegue a la mente, domine la conciencia, se meta en el corazón, transforme el alma, fortalezca la voluntad y ustedes se van edificando. Y cuando ya llega una persona con una influencia corruptora o queriéndoles lavar el cerebro, o queriéndoles vender una idea o inflándose, ustedes inmediatamente detectan y distinguen la verdad de la mentira. ¿Por qué? Porque están edificándose con la palabra sobre vuestra santísima fe. Por eso dice, no dejando de ¿qué? De congregarnos. Cuando yo sirvo, crezco ministerialmente. Cuando yo predico la palabra, crezco como predicador.
Cuando ustedes hacen una labor de servicio en la iglesia, cualquier ministerio que tengan, ustedes están creciendo ministerialmente. Pero cuando ustedes se sientan a oír a su pastor la palabra de Dios, ustedes están edificando sobre su santísima fe de ustedes. Ahora, esto es necesario aclararlo porque Judas le está diciendo sobre su santísima fe, y Judas está hablando del contraste que hay entre el pastor encargado y de las personas que visitan la iglesia. Porque miren, Dios no le encargó la iglesia al evangelista, ni al apóstol, ni al profeta. Dios le encargó la iglesia ¿a quién? Sujetaos ¿a quién? A vuestros pastores. Someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Entonces, cuando esté predicando el pastor, es la mejor palabra que ustedes pueden oír. Esa es la mejor palabra. Puede venir el evangelista más pesado, el profeta más poderoso, el apóstol más maravilloso y ungido y todo lo que quieran, pero nunca hay una palabra. Puede venir el líder que ustedes quieran, pero no hay ninguna palabra que les vaya a edificar más que la palabra de su pastor aquí en la iglesia. Dice Salomón en Eclesiastés que las palabras dichas por un pastor son como clavos hincados, como cuando se clava la madera de una silla y usted se siente, está firme por los clavos que la sostienen. Así es la palabra del pastor dicha en la congregación. Cada vez que usted viene a oír a su pastor, usted edifica sobre su santísima fe. Pero luego dice también lo importante que es la oración. Ahora aquí dice oración en el Espíritu Santo. Es diferente a 1 Corintios 14, cuando Pablo habla de orar en el Espíritu o con el Espíritu, porque cuando hablo de orar con el Espíritu, Pablo se refiere a las lenguas y se refiere a orar en lenguas con el Espíritu, pero se refiere al Espíritu humano. Pero aquí Judas hace una alusión por nombre completo, personal, orar en el Espíritu Santo. Aprender a oír la palabra y a orar en el Espíritu Santo. Y aquí tiene varias referencias muy importantes. Orar en el Espíritu Santo no solamente quiere decir buscar la voluntad del Espíritu, pero quiere decir en el medio, en el ambiente, en el ser del Espíritu Santo, estar inmersos. Y aquí se refiere a la respuesta a la palabra. Nosotros oímos la palabra y después de la palabra el pastor nos dirige en una oración, y esa oración se está haciendo en comunión, en pueblo de Dios, en el cuerpo de Cristo, y se está haciendo por lo tanto una oración en el Espíritu Santo, es decir, unido al pueblo del Señor, unido al pueblo del Espíritu, unido al cuerpo de Cristo, una oración donde yo no pierda la comunión con el Señor. Pero luego después dice también, consérvense en el amor de Dios. Y aquí tiene dos aplicaciones también. Consérvense en el amor de Dios, la conciencia de que Dios te ama, de que Dios cuida de ti, y que si te trajo aquí es porque aquí Dios te va a enseñar todo lo que en el amor que Él tiene para ti te quiere enseñar. Que es el problema de los hermanos que andan de iglesia en iglesia. No echan raíces en ninguna parte y no aprenden a practicar el amor de Dios en ninguna parte. Pero en cambio, cuando tú estás aquí, creces en el amor del Señor, aprendes a amar en el amor de Dios a tus pastores, a tus líderes, a los sugieres, a los hermanos, al que se sienta a tu lado, a tu vecino, lo sabes por nombre y se desarrolla un fluir en el amor de Dios. Ese es el círculo de la congregación, es el seno del pueblo de Dios. Y cuando una persona está arraigada en la iglesia local, es bien difícil sacarla, si no es que es imposible sacarla de la fe. Así que hay que permanecer. Vamos más adelante, por favor. Luego, la tercera pregunta es ¿cómo ayudamos a los que se pierden? Y Judas nos da una triada también muy importante. Eso está en los versículos 22 y 23. ¿Qué hago si alguien ya se perdió y lo quiero ayudar? Entonces Judas nos dice 3 estrategias, depende de la condición de la persona. A los que dudan, ¿qué hacer?
convencerlos. A los que ya están en el fuego, ¿qué hacer con ellos? Sálvalo arrebatándolos del fuego. Y a los que ya se contaminaron, ¿qué hacer con ellos? Tengan misericordia con temor. Depende de la condición. Miren, hermanos, nosotros tenemos que saber que no todos los que se pierden nosotros podemos ayudar directamente, pero dice Judas, en una de las tres categorías, dependiendo el nivel de perdición que tenga la persona, es mi capacidad de intervención en ese nivel. Por ejemplo, dice Judas, a los que dudan, ¿qué? Convencerlos. Porque el problema de la duda es que no te encaja la teología de la Biblia. Hay cosas que están sucediendo en tu vida y no les hallas un encuadre en el marco bíblico. Hay cosas que se predican y tú dices, es que me confundí. A lo mejor te visitó una persona de otra religión y te está metiendo ideas y te está diciendo, mira la Biblia. Y siempre las influencias de la perdición son expertos en aislar un texto y con ese texto ya golpearte y decir, esto no checa. Por ejemplo, alguien te dice, oye, eso de que Dios es tres, no es tres. Dios es uno, dice la Biblia. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, si tú dices que es tres, o son tres, o es uno, porque no puede ser uno y tres a la vez, no tiene sentido. Entonces uno ya dice, caray, o sea, sí es cierto, mira, aquí dice esto y aquello. Empieza a dudar. ¿Qué necesitamos cuando dudan? Convencerlos. ¿Y cómo le hago para decirle a las personas que sí se puede ser uno y varios? Pues ir a la Biblia, pero tiene que ir alguien que sepa argumentos. Aquí es donde entra, tengo la capacidad de ayudarlo, lo voy a convencer o lo voy a perturbar más, o le voy a meter todavía más preguntas de las que yo tiene. Entonces, si yo puedo y tengo argumentos, puedo ir y decirle, mira, te voy a ayudar y te voy a explicar. Y si no tengo, pues hay que buscar a Gilberto Cordero y llevarnos y decir, hermano Gil, hable con esta persona, está confundido. O a un maestro avesado en doctrina, que le diga que cuando Dios hizo al hombre y luego creó a la mujer, los puso juntos y dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos, ¿cuántos? A ver, ¿serán los dos? ¿Cuántos? ¿Se pueden ser dos y uno? ¿Singular y plural a la vez? Sí. Hay que llevarlos a Juan capítulo 10, por ahí del versículo 29 y 30, donde Jesús dice, el Padre y yo, uno somos. A ver, espérame, el Padre es uno y yo, pero Jesús no dice, somos dos, que esa sería tu matemática lógica de primaria. No, la teología es superior a eso. El Padre y yo, ¿somos cuántos? Y luego más en chino todavía, porque Juan capítulo 17, Padre, que ellos sean uno, como tú en mí y yo en ti, oh Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Pero dice que nosotros somos uno y la iglesia tiene millones y todos los millones somos ¿cuántos? ¿Se pueden ser uno y varios? Sí, entonces yo creo lo que diga la Biblia, no me confundas. Pero si tengo esa capacidad de convencer, voy con el que duda. Ahora, hay otras personas que su problema no es que dudan, el problema es que los atrajo el mundo, ya traen mucho rencor, ya traen mucho problema en el corazón, ya no se sienten bien y ya se apartaron. Ya no es duda, ellos sí creen, pero el problema es que están en el fuego de la prueba. Y a esos miren la dinámica de Judas, la estrategia de Judas. A esos ves, sálvalos y ¿qué? Arrebátalos. A esos no los vas a convencer. Imagínense que alguien se está ahogando y usted le quiere dar una cátedra de lo que es la natación en ese ratito. ¿Funciona o no funciona? Cuando alguien se está ahogando, mi esposa dice que hay que ir por atrás, agarrarla de los cabellos y sacarla. ¿Qué está haciendo? Salvándolo, arrebatándolo. ¿Sí o no? Hay gente que está en ese nivel. Eso si vas y les das argumentos, lo único que va a hacer es hacerlos que se pierdan más. Esos necesitan a alguien arrebatado. Esos no necesitan que vayas y le digas, mira hermano, la Biblia dice y mira el amor de Cristo. Esos necesitan a alguien de autoridad, que Dios siempre nos da a esa gente en las iglesias que vayan y le digan, ya hombre, déjate de cosas hombre. Ya vente al camino del Señor, ya estuvo, ya. Yo digo que ese es mi suegro, el hermano Ramiro. Cuando alguien se está así
perdiendo por mañoso o algo, le decimos, hermano Ramiro, vaya a visitar ese. El hermano Ramiro va y le dice, oye, ya estás viejo, hombre, ya estás a punto de morirte y todavía andas ahí con tus miserias, ya regrésate al camino del Señor. Y se regresan, porque el hermano no los quiere convencer ni endulzar el oído, él solo los arrebata y los ataca bien macizo. Y por eso Dios a veces manda a la iglesia esos predicadores que le dan una tunda a la iglesia que el pastor nunca se atreve a darle ni a decirle ni nada. Y luego viene un predicador de eso así, de que para decir Felipe dicen Felipe, pero le dan a la iglesia una tunda, una zurra así, le dicen las cosas tan duras que uno se queda asustado y todo. Pero hay gente que está llorando y yo en el altar decir, yo andaba mal, pero ya me voy a componer. Sí, porque lo arrebataron a como dé lugar. Pero hay unos que ya están muy contaminados. Ahí no funciona convencerlos, no quieren oír, no funciona arrebatarlos, porque se van a perder más. Ellos ya están contaminados, tomaron su decisión, pero dice el texto, tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es decir, lo que decimos nosotros comúnmente, aborreces el pecado, pero amas al pecador. Y aquí dice, con misericordia. Hay gente que se ha perdido, que tú ya no tienes que hablar con él, ya tienes que guardar silencio. Ya no tienes que estarlo convenciendo, ni regañando, ni asustando lo que se lo va a llevar el diablo y que se va a ir al infierno. Ese ya tiene conciencia de eso. ¿Qué necesitas? Tener misericordia, tratarlo con amor, decirle que tú lo sigues amando, que tú vas a seguir orando por él, amarlo, tratarlo bien, darle el mejor trato, porque en algún momento que Dios le dé luz y el Espíritu Santo lo redarguye y él quiera volver, como tú lo trataste bien, él va a querer volver a la casa de Dios o a la familia o algo. Son 3 estrategias, una triada. Seguimos, por favor. Entonces aquí está dándonos lecciones de vida importantes Judas sobre las influencias de perdición. Vamos adelante. Primera lección, estamos aterrizando. Pregunto cuánto nos queda para terminar. ¿Cuánto? ¿Le sigo? Bueno, me haces así, Gil, ya sabes cómo. Ok. Primera lección para cuidarnos de los antimodelos, influencias de la perdición. Siempre hay más antimodelos de perdición que modelos de fe. Eso grábeselo, ¿sí? Grábeselo. En el mundo hay más antimodelos de perdición que modelos de fe. Prenda la tele usted y vea a los predicadores y va a ver toda clase de modelos, pero hay más antimodelos. Fíjense lo que dice Judas. Vamos adelante, vean. 6 antimodelos: los hebreos incrédulos, los ángeles que no guardaron su dignidad, las ciudades fornicarias que fueron destruidas, Caín que por envidia mató a su hermano, Balaam que por codicia vendió su profecía y consejo, y Coré que por ambición de poder levantó discurso de rebelión contra la autoridad de Moisés. ¿Cuántos antimodelos tenemos? 6. ¿Y cuántos modelos tenemos? Sigue adelante. Un solo modelo. Un solo modelo. Entonces la iglesia necesita discernimiento, edificarse sobre la santísima fe, mantenerse en el cuidado de la oración en el Espíritu Santo y también conservarse en el amor de Dios, porque miren, en el mundo vamos a ver muchos antimodelos. De repente dicen, oye, pues no que era cristiano, no que es líder, no que es evangelista, no que es pastor, no que es un diácono, no que es una persona muy creyente. Mira, sí, pero nosotros tenemos que aprender a diferenciar y observar los modelos y en eso enfocarnos. Miren, un solo modelo. Y ese modelo, ¿cómo se llama? Esta persona es muy importante, hermanos. Si se le llama arcángel, es porque su jerarquía es superior a todos los ángeles que se han manifestado en la tierra, por lo menos. Dicen los teólogos que saben más que nosotros que solamente arriba del arcángel está el querubín y el serafín todavía más arriba, porque la autoridad y la jerarquía de los ángeles se mide en relación a la cercanía que tienen con Dios. Y los querubines rodean el trono de Dios y los serafines están sobre el trono de Dios. Así que se supone que arriba de Miguel solo hay 2 niveles o jerarquías angelicales. Pero este Miguel
tiene una posición tan importante en el cielo que cada vez que lo leemos en la Biblia tiene que ver con misiones de alta jerarquía y de alta función en la tierra, diplomáticas pero también de guerra. Y siempre aparece luchando con el diablo, con Satanás. No hay nadie que enfrente al diablo en la Biblia después de Jesús más que Miguel, que lo enfrente, que lo confronte. Y aparece en Daniel con los principados y los potestades de Persia, es decir, de niveles de imperio mundial. Es decir, Miguel es la crema innata de los ángeles, es la eminencia angelical más grande. Y en el Apocalipsis dice que se va a aventar el último gran lanzamiento contra el diablo y que va a traer el ejército de Miguel ya capitaneando a todos sus ángeles y pelear contra el dragón y sus ángeles, y se van a dar con todo en los aires. Y dice que Miguel va a ganar esa batalla y Satanás va a ser lanzado a la tierra en los tiempos del anticristo. Pero siempre Miguel está en operaciones magníficas de alta responsabilidad. Aquí el texto refiere a un documento que le llamamos apócrifo, que está en el libro de Enoc, y que cuenta este episodio que nosotros no conocemos en nuestra Biblia, porque en nuestra Biblia dice que cuando llegó el tiempo para que Moisés partiera y muriera, Dios le concedió ver la tierra prometida desde lejos, y luego Dios lo hizo subir al monte Nebo, y dice que allá murió Moisés y que Dios lo enterró. Así dice el texto. Entonces, ¿dónde está Moisés? Está enterrado. ¿Por qué no encontraron el cuerpo de Moisés? Y los rabinos dicen, bueno, porque el pueblo de Israel, todo lo que tenía que ver con sus profetas, le rendía culto. Le andaban adorando a la serpiente que levantó Moisés en el desierto. Ahora imagínense, el cuerpo de Moisés le hubieran puesto un altar. Pero dice la Biblia que Dios lo enterró y nadie supo. Fueron a buscar a Moisés en cuadrillas y nunca encontraron el cuerpo ni una señal de entierro. Y la conclusión del escritor que dio el remate al texto bíblico de Deuteronomio es que Dios lo enterró, es decir, Dios se encargó de ocultarlo. Eso quiere decir. Pero este texto que Judas rescata aquí dice lo que pasó en ese ínter. Dice que cuando el arcángel Miguel, vea el texto bíblico, dice, contendía con el diablo, así dice el texto, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Y ya nos deja ver eso. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Fíjense bien. Entonces el texto nos dice que Moisés muere y el cuerpo de Moisés está allí. Y entonces Dios lo oculta y el diablo viene a reclamar el cuerpo de Moisés. No que se lo quiere llevar o no, pero el diablo establece allí en su disputa, porque el texto griego dice que estaban disputando, pero que también estaban en una dialéctica, en una intercambio de opiniones muy fuerte, como en un juicio. Y Satanás decía que el cuerpo de Moisés debía seguir el curso de todo ser humano normal. Pero Dios mandó a Miguel para que recogiera el cuerpo de Moisés y lo ocultara. Así dice el texto, nos deja ver eso el texto. Y se hace un debate ahí grande. Satanás dice, no, de aquí tú no lo puedes tocar. Y Miguel dice, a mí Dios me mandó a recogerlo. Y dice Satanás, no Señor, tú no tocas el cuerpo de Moisés, no puedes hacerlo. Y dice Miguel, sí puedo hacerlo porque Dios me mandó. Y hay un debate entre ellos. Y cuando se da el debate entre ellos, el diablo está allí y Miguel está ahí. Para nosotros, ¿quién tiene más autoridad? Miguel, porque viene de Dios. ¿Quién tiene más poder? ¿Quién sabe? Ya en el Apocalipsis nos dice que Miguel le va a dar en la torre, pero en ese momento, ¿quién tiene más poder? No se sabe. Porque lo que dice el texto es que Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Y lo que dice más adelante es que los querellosos y murmuradores blasfeman de las potestades superiores, lo que nos deja ver que el diablo tiene una jerarquía angelical que Miguel tuvo que respetar.
Y es el único texto en la Biblia que nos habla del respeto a Satanás, a su jerarquía. Y miren quién lo está respetando, el arcángel Miguel. Así como nosotros lo imaginamos o como conocemos la teología, pues Miguel hubiera dicho, ¿sabes qué? Diablo, apártate, Satanás, o aquí nos vemos las caras tú y yo y saco mi espada y te descuartizo, o te hago algo, te daño. Pero dice la Biblia que Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. No lo maldijo. Nosotros vemos predicadores que de repente dicen que maldicen al diablo y dicen, van a echar fuera un demonio y dice, yo te ato y te echo al abismo. O sea, pero ¿de dónde sacas eso? ¿Cómo vas a echar tú un demonio al abismo? Imagínense, los del Gadareno le dijeron a Cristo, no nos eches al abismo, danos chance de entrar en los puercos. Y Cristo les dio chance, que es el Señor. Y algunos evangelistas de menor rango, así, de bajo perfil o del perfil que quieran, andan echando demonios al abismo, como si dijeran los demonios, no, está bien, me está reprendiendo él, es un ungido, o sea, déjame voy. No, no es así, hermano. No es así. Es una presunción más allá de la Biblia. Lo que tenemos en la Biblia es que cuando el diablo se opuso a la misión que Dios le encomendó a Miguel, Miguel contendía. Cuando dice contendía no es pelear, ahí se utiliza el término de crisis, es decir, de una discusión, de una crítica que había entre ellos dos duramente, eso quiere decir. Y luego se utiliza disputando con él por el cuerpo de Moisés, y luego ya nos dice ese texto para decir, cuando dice no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, está diciendo que Miguel no fue atrevido. ¿Qué quiere decir eso, que no fue atrevido? En relación al contexto, está diciendo que el diablo tenía tiene una jerarquía. Dicen algunos, ato al diablo. ¿Cómo lo vas a atar, hermano? Sí, según la Biblia, hasta antes del milenio un ángel va a bajar del cielo y lo va a atar y todo, pero tú ya ahorita estás ostentando poderes como si ya estuvieras en el milenio y fueras el ángel con cadenas, eres la ley, la divina garza. No tiene sentido eso, hermanos. Aquí dice el texto que Miguel no fue atrevido. En lugar de proferir juicio de maldición contra él, ponerse de tú a tú con el diablo, invocó una autoridad superior que dijo, el Señor te reprende. ¿Cómo dijo? Eso hay que aprenderlo, hermanos. Cuando estemos luchando algo, el Señor te reprende. Cuando una autoridad se equivoque, nosotros no seamos atrevidos. No, es que a mí me gusta decir la verdad y yo soy muy claridoso y todo. Sí, pero en esa clarosidad puedes darle lugar a la influencia de la perdición. En ese ser aventado para decir las cosas, puedes inflar tu discurso para destrucción tuya. Aprende del modelo de Miguel, una autoridad, y trata a una persona, a un enemigo. Estás hablando de un enemigo, estás hablando de una persona mala, opositora, y quién sabe qué nivel tenía. A lo mejor tiene un nivel abajo, pero el texto lo que nos dice es, prefirió invocar la autoridad suprema de Dios. El Señor te reprende. Siempre cuida bien a quien le hablas. Destruye mucho la vida de una persona cuando maldice a sus padres. Puede ser que te hayan hecho daño, que te hayan afectado mucho, pero jamás deshonres a tu padre y a tu madre. Porque si tú los honras, te va a ir bien y vas a tener larga vida sobre la tierra, porque estás honrando la autoridad que Dios puso sobre ti. Pero que no es digno, me abandonó, me hizo daño, que el Señor lo reprenda, que el Señor obre. Pero tú guarda tu dignidad y guarda tu nivel y guarda tu respeto, porque si así lo haces, vas a recibir vida en calidad y en cantidad. Tendrás larga vida sobre la tierra y en todo te irá bien, y así vas a dar un modelo a tus hijos. Hay un problema en la iglesia con un líder. Ten cuidado cómo hablas, cuida mucho el discurso.
El modelo que hay que seguir no es el de los querellosos y murmuradores. Esas son influencias de perdición. Hay que seguir el modelo del arcángel Miguel. La honra a quien honra merece, el respeto a quien merece respeto, respeto y honra al pastor de la iglesia, respeto y honra al padre de familia. En la escuela, respeto y honra al maestro y a la maestra, a la directora, a donde vayas a trabajar, respeto a la autoridad que está sobre ti, porque entonces vas a edificar tu santísima fe, obedeciendo la palabra, siguiendo modelos sanos, saludables. Seguimos, por favor. Debemos tomar medidas de precaución para cuidar la fe incontaminada y libre de perdición. Eso es lo que nos dice el texto. Vamos adelante, es la segunda lección esta. O sea, tener presentes los antimodelos que nos marca la Biblia en relación a lo malo. A ver, esta persona lucra con la fe, lucra con el ministerio, con la unción. No lo voy a seguir. No lo juzgo, pero no lo voy a seguir. A ver, esta persona practica el libertinaje aludiendo a la gracia. No lo voy a seguir. A ver, esta persona predica muy bien, tiene mucha unción, pero trae mucho odio, habla mucho contra sus hermanos o contra alguien. No voy a seguir ese modelo de discurso. Identifica a las personas que pueden ser influencias negativas para tu fe. Hay gente a la que tú le tienes que sacar la vuelta. Es que es mi amigo, es mi amiga, ese hermano siempre viene y siempre me ha ayudado mucho. Sí, pero hay un momento en que esa persona puede dañar tu corazón, puede dañar tu alma, puede infectar tu fe, puede contaminar tu espíritu. Y llega el momento en que tienes que sacar excusas, dar evasivas. No lo vas a juzgar, pero ya te diste cuenta que cada que llega a tu casa contamina tu casa con chismes, con rumores, con pláticas que no edifican y te daña el alma. Y si tus hijos o tu familia lo oye, se contaminan todos. Entonces hay que cerrar puertas por todos lados, hay que romper relaciones con las influencias negativas y solamente orar por ellos y respetarlos y apartarse de la compañía de los corruptos. Apartarse. Siguiente, en relación a lo bueno, dice Judas en el versículo 3, a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contender aquí no quiere decir irme a pelear con todos los que se me atraviesen en el camino. O no quiere decir ir a discutir con otras religiones o ir a poner en su lugar a cada uno. No, es contender por tu fe, es defender tu fe, es sustentarla, es cuidarla, es contra lo que sea, pero mi fe no me la vas a contaminar, porque Jesucristo pagó con su sangre por mí, porque yo quiero cuidar mi salvación y quiero cuidar a mi familia y quiero ser una buena influencia para mi casa. Lo segundo, dice el versículo 17, que tengamos en memoria las palabras dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y esto tiene que ver, ya no estaban los apóstoles, la mayoría ya habían muerto, pero es lo que se había quedado escrito en la palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios y predicada por los pastores. Y luego también en la tríada incluye edificarse sobre la santísima fe, en oración y conservarse en el amor de Dios y esperar en la misericordia del Señor para vida eterna. Vamos a aterrizar. Tenemos que ser cautos y estratégicos si queremos intervenir a favor de hermanos en riesgo de perdición. Hay gente que va a ayudar a alguien y luego él también sale confundido. Va a convencer y lo confunden. Va a arrebatar. Hay gente que va a salvar a alguien que se anda ahogando y se ahoga juntamente con él. O se salva el que se iba a ahogar y él se muere. No, hay que ser cautos, hay que medir qué nivel de perdición tiene, qué nivel de influencia negativa tiene, y si yo tengo las capacidades, y si no, orar y buscar ayuda con otras personas. Niveles de crisis, medirlos. Si tiene duda, pérdida de certeza y convicción. Si ha caído en el fuego por la atracción del mal, o si ya está contaminando su carne, una caída moral o espiritual. Hay que medir esos niveles en las crisis de perdición. Entonces dijimos, si alguien duda, se le va a tratar con argumentos bíblicos, teológicos, éticos, prácticos. Si alguien cayó en el fuego, se le arrebata con una intervención más osada y enérgica, reprenderlos en el nombre del Señor y forzarlos a que vengan a la casa de Dios, ponerles presión. Pero si ya se contaminaron, hay que tener misericordia de ellos y dice el texto con temor.
se confronta su pecado, se deja ver que no se aprueba lo que él hace, pero no se deja de orar por ellos, ni se les deja de amar, ni de tratar con misericordia. Siempre cuidar de que nosotros no alimentemos más la perdición, sino que dejemos la puerta abierta para que ellos vuelvan. Siguiente, por favor. Y finalmente Judas remata así: lo último, lo mejor que podemos hacer en la vida es edificar nuestra fe, orar y todo, pero no estar pensando así, si me pierdo y si me pasa algo malo. No, dice Judas, confía en Dios. Si tú confías en Dios, Dios te va a mantener firme. Y mira cómo dice el texto bíblico. ¿Terminamos? Dice el texto: aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Quién es poderoso? Dios. Para guardarnos, ¿cómo? Sin caída. Y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea honra, honor, imperio y potencia por todos los siglos. Amén. Dice, confía en que Dios es poderoso. ¿Cuántos alaban a Dios por su poder? Si yo estoy aquí, ¿por qué estoy aquí? Por el poder de Dios. Y si sigo aquí, ¿por qué voy a seguir? Porque Dios es poderoso. Dios es único también. A ver, atrásito un poco. Dios es único. ¿Qué más? Sabio. Sabe cómo hacer las cosas bien hechas en su tiempo y de forma excelente. Pero también dice que es nuestro Salvador. Si algo tenemos que invocar ante las influencias de la perdición, es que Jesucristo es Salvador. Pero miren cómo termina. Adelante, ahora sí. ¿Cómo nos libramos de la influencia de la perdición? Confiando en Dios. Dice, dedícate a alabarle. Practica mucho la alabanza a Dios. A Él sea gloria. ¿Qué más? Majestad. ¿Qué más? Imperio. ¿Y qué más? Y potencia, ahora y por todos los siglos. Y todo el pueblo de Dios dice, amén. Quiero invitarles a que estén de pie y que hagamos una oración. ¿Cuántos de ustedes aman la salvación que Dios les ha dado? Amen la salvación. No tengan miedo de la influencia de la perdición. Porque Dios nos da su palabra, Dios nos trajo una iglesia sana, nos da discernimiento y es nuestro Salvador. Es sabio, poderoso. Los muchachos, adolescentes, niños que están aquí, no importa qué te llegue a pasar en la vida, no importa cuántos problemas puedas tener, pero aférrate a Dios desde tu niñez y tu juventud y no te apartes por nada de Él. Porque el Señor te va a guardar, te va a bendecir, te va a prosperar en tu camino, vas a crecer en la fe. Y el día de mañana tú vas a ser una persona que los demás quieran seguir. Y el modelo de tu casa cuando digan, ¿y cómo seguimos el camino de Dios? Y va a decir, mira, hay muchos antimodelos, pero ella ha crecido en el camino de Dios desde pequeño y se ha guardado. Hay que seguirlo a Él. Y tú vas a ser instrumento de Dios para que muchas personas vengan al camino de Dios y algunos que se han apartado regresen al camino de Dios. La primera oración que quiero hacer con ustedes es para que Dios nos conceda presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Cuántos quieren eso? Levante sus dos manos y dígale, Señor, guárdame. Quiero llegar hasta el trono de tu gloria sin mancha, sin haber caído, sin haberme apartado. Confío en tu poder, en tu sabiduría, en tu gracia.